Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por proveernos este lugar para hablarnos, Señor. Para venir y conectar con personas con quienes pudiéramos abrir el corazón y que toques nuestra vida, que toques nuestra alma, que toques nuestra mente, porque lo que cambia verdaderamente nuestra vida es tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor, casi tarde, a escuchar tu voz, a estar concentrados en ti, a dejar a un lado todo lo que traemos, Señor, y lo ponemos delante de ti. Como María, Señor, que hizo a un lado todas sus ocupaciones, todo lo que ocupaba su cerebro, su cabeza, su mente, y se sentó a los pies de ti, Señor, a escuchar tu palabra. Ayúdanos a poder hacer eso en esta mañana, Señor, y te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Rétanos, que venga tu palabra como un martillo a quebrar lo que tiene que ser quebrado, que venga como agua a lavar lo que tiene que ser lavado, que venga como aceite a sanar lo que tiene que ser sanado y restaurado en nuestra vida. Rétanos, incomódanos, sácanos de nuestro letargo, Señor, y permítenos escucharte y verte a través de tu palabra. Queremos conocerte más. Así que gracias te damos, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, como decía mi esposa, nosotros sacamos la Biblia, la rayamos, la marcamos, la coloreamos, apuntamos en su celular, en su cuaderno, donde sea, porque esto es el pan de vida para ti, para mí. Entonces, la semana pasada arrancamos, pero también comenzamos con el estudio del Evangelio de Juan. Y Juan, en general, pues veíamos que fue el discípulo, ¿se acuerda? El más jovencito de todos. Es muy probable que haya sido hasta de 15, 16 años cuando Jesucristo lo llamó. Y él empezó a caminar en Jesucristo y era un joven un tanto temperamental. De repente lo podemos ver muy romántico porque decía que era el discípulo que se recostaba en el pecho de Jesús. Pero también es el que dijo, sí, Señor, estos no van con nosotros, haz que llueva fuego del cielo y los consume. Y Jesús le dice, oye, espérate, o sea, así no es la cosa. Entonces, y por eso es muy probable que él en el evangelio en lo que le toca escribir del evangelio de Cristo, que es el libro de Juan, es muy probable que por eso él se llama el discípulo a quien Jesús amaba, como diciendo, wow, no puedo creer que Jesús me ame a pesar de cómo soy, ¿no? Entonces, y para el tiempo en el que el Evangelio de Juan es escrito, es muy altamente probable que él ya tuviera muchos años. Es prácticamente un hecho que a esas alturas todos los 11 discípulos ya hubieran fallecido. Los martirizaron, ya habían muerto, pues. Entonces, está hablando Juan, empieza a escribir, obviamente inspirado por el Espíritu de Dios, para escribir acerca de una perspectiva general de quién es Jesucristo y con mucha experiencia de por medio. A él le había tocado trabajar con la iglesia primitiva, le había tocado trabajar abriendo misiones en Éfeso, en Colosas, en muchas partes, en colaboración con todos los 11 discípulos y todos los que iban siendo añadidos. Y en el Evangelio de Juan es uno de los evangelios que narra el propósito exacto. Acompáñame a Juan, capítulo 20, versículo 30, por favor, porque es uno de los 4 escritos del Evangelio que dice cuál es el propósito de ese evangelio. Y Juan 20, verso 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis, aquí está, estas se han escrito para
que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre, en el nombre de Jesús. Comienza, veíamos la semana pasada, comienza Juan, el evangelista, narrando a un Jesús eterno, poderoso, creador. El verbo decía que es el poder de su palabra. Comienza también narrando de alguna manera el testimonio de Juan el apóstol y hace casi una tipo poesía del versículo 1 al 18, que no es netamente una poesía, pero es como un wow, este es el verbo eterno, el que era, el que es, el que ha de venir. ¿Se acuerdan? Entonces, ese es el planteamiento y la intro. Lo que vimos la semana pasada es como el tráiler de las películas, de todo lo que va a pasar en el Evangelio. Y el día de hoy vamos a ver cómo Juan el apóstol quiere añadir un testimonio adicional, pero ahora de Juan el Bautista. No nos vayamos a revolver. Juan el apóstol es el que escribe y está Juan el Bautista, el testimonio que hoy vamos a leer. Y esto es como una sumatoria, como si Juan el apóstol estuviera diciendo, ya te estoy describiendo al verbo, a ese ser eterno que creó todo, que creó estructuras moleculares, leyes físicas, todos los astros, los cuerpos celestes, todo el mundo en el que tú y yo vivimos. Y ahora te voy a narrar como en una tercera voz, te voy a narrar el testimonio de Juan el Bautista, tratando de describir y enfocarnos en la grandeza de Cristo. Y quisiera que viéramos todo el bloque de hoy, que vamos a terminar el capítulo 1, para verlo desde 3 puntos de vista. El primero es el punto de vista de Juan el Bautista. El segundo es desde el punto de vista de los fariseos. Y el tercero es desde el punto de vista de los primeros apóstoles que Jesús escogió, entre ellos Juan, el escritor del Evangelio. Entonces, vamos a leerlo todo. Desde el verso 19 en adelante, capítulo 1 de Juan. Verso 19 dice, este es el testimonio de Juan, el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Qué rara respuesta, ¿no? Pero bueno, y dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Como dijo el profeta Isaías. Verso 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Verso 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y luego, como describiéndose a sí mismo, dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine
yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que es el Hijo de Dios. 35. El siguiente día estaba otra vez Juan y 2 de sus discípulos, Juan el Bautista. Estaban ahí cafeceando. 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído que estaban cafeceando con Juan el Bautista y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándolo, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y se acabó ese día. Verso 43 dice, al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces, Jesús? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y hasta ahí se acaba el capítulo 1. Entonces vamos a ver 3 perspectivas. Desde el punto de vista de Juan el Bautista, desde el punto de vista de los fariseos y desde el punto de vista de los primeros discípulos. Lo primero que quisiera que meditáramos, y traigo algunas ideas que quisiera que rebotáramos aquí. La primera es, desde el punto de vista de Juan, el verso 19 comienza diciendo algo bien importante, diciendo, este es el testimonio de Juan. Y todo lo que narran los siguientes versículos que leímos es un testimonio de Juan, pero si nos ponemos a ver las palabras, nos vamos a dar cuenta que el énfasis del testimonio de Juan está enfocado en una sola cosa. ¿Cuál es? Dar a conocer a Jesús. El testimonio de Juan no es, esta es mi historia, verás lo que a mí me pasó, verás lo que yo sé, lo que yo vi. No, todo es Jesús, 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 el Cordero. Evidencias de este comentario. Verso 20. ¿Cómo comienza? Dice, confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Algunos comentaristas dicen que esto lo hizo porque en ese tiempo había una gran expectación
por la llegada del Mesías. Sí la había, tan la había que es muy probable que en ese tiempo, por algunas evidencias que hay en el libro de los Hechos, que en ese tiempo, cuando todo el mundo empezó a ver a Juan vestido así como pues, con pieles de camello y viviendo en el desierto y luego bautizando, como dijeron, este puede ser el Mesías. Y andaba como que ese rumor, porque la primer inquietud de Juan, de, hey, ¿quién eres? Dice, yo no soy el Cristo. ¿Sí? Quitándose él de en medio del foco de la atención de la luz. Verso 23, dice, leímos, cuando le dicen, bueno, pues ¿quién eres pues? ¿Qué dices de ti mismo? Y lo que dice de él mismo, de nuevo, no está enfocado en él, está enfocado en quien venía después de él. Mira, volvamos a leer el 23, dijo, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Para nosotros se puede leer raro en este tiempo eso, pero lo que está haciendo Juan es dejar en claro que su misión era prepararle el camino al Mesías. Entonces, cuando le preguntan, ¿quién eres? Él dice, yo soy nada más el que estoy preparando el camino para el que viene. ¿Cómo Juan el Bautista sabía eso? Desde un principio, desde que estaba en el vientre de su mamá, se sabía. Acompáñame a Lucas, por favor. Lucas 1, verso 15. Lucas 1:15 dice, le está diciendo el ángel al papá de Juan el Bautista, le está diciendo lo que va a pasar con Juan, su hijo. Dice, porque será grande delante de Dios, Lucas 1:15. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos, aquí viene el punto, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, haz de cuenta que Juan el Bautista queda embarazada Elizabeth por mano del Señor, no como María, porque pues él sí, Elizabeth sí tenía marido, pero queda embarazada en su edad muy, muy avanzada, había habido esterilidad toda su vida, y queda embarazada. Y luego después queda embarazada María, su prima. Entonces, haz de cuenta que lo que sucede es que Juan el Bautista nace, a los meses nace Jesucristo. Y entonces imagínense a Elizabeth, sabiendo toda la misión que tenía Juan, pues muy probablemente ella le decía, es que tú no vas a beber, no vas a beber vino, dice acá, no beberás vino ni sidra, Dios tiene un plan para ti, estás escogido, no sé qué. Y luego pues piensen a María, ya con Jesús nacido, bebé, y Juan y Jesucristo siendo relativos, creciendo juntos, jugando fútbol o cachibol o no sé qué jugaban, pero muy seguramente, muy seguramente jugaban, iban al río, iban al monte a cortar frutitas y palos y lo que sea. Entonces, crecen, pero Juan el Bautista tiene bien claro su ministerio, que es preparar el camino del Señor. Y en un momento de la historia, cuando empieza ya a avanzar su edad, Juan el Bautista detona el llamado que Dios le dio, el cual, y dice, yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Y dónde está eso? Está en Isaías 43. Acompáñame, por favor.
Isaías 43 dice, es una profecía de Isaías, y dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué significa esto, esta profecía de Juan, que es de Isaías, a la que Juan el Bautista hace referencia cuando le preguntan, ¿quién eres, pues? Y él dice, es que yo soy este. Y hace referencia a esto que acabamos de leer. Pero ¿qué significa preparar el camino? Que todo monte sea aplanado y todo valle sea levantado. Está haciendo referencia al estado del corazón. Tú y yo tenemos valles como humanidad, orgullos, arrogancias, quizá estatus, niveles que necesitamos que el Señor venga y las regule y les ponga el nivel correcto. O por otro lado, podemos tener áreas en nuestra vida que están súper en menos, ya no en cero, están en -5, -10, -20, que el Señor necesita levantar. Desánimos, depresión, lo que sea, y necesita el corazón encontrar un equilibrio. Entonces, lo que está tratando Juan de decir, mi misión es que haya arrepentimiento. El que está por acá bien alzado, que se baje. Y el que anda por los suelos, que se levante. ¿Sí? Y eso es preparar el camino para aquel que viene. O sea, yo soy X, yo no soy nadie. Mi misión es nada más complementaria. Yo nada más estoy aquí previo al que viene. O sea, Juan el Bautista, cuando le preguntan a él, ¿qué estás haciendo? Lo que él contesta es, no se trata de mí. Yo nada más estoy de pasada haciendo una chamba que el Señor me pidió que hiciera, que es traer a la gente, invitarla al arrepentimiento, a bajarle 15 rayitas a tus montes y a subirle unas cuantas rayitas a tus valles, para que tu corazón esté listo para el mensaje del Evangelio. No se trata de mí, no es mi llamado, yo no soy guau, no me voy a perder en explicarte quién soy. Me ubico, me enfoco en explicarte quién viene, ¿no? Verso 24 dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ojo con esto, porque al principio decía, verso 19 decía, mandaron unos hombres. Aquí ya lo está aclarando el texto. Eran fariseos. Y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y la respuesta de Juan es clave. Dice 26, Juan les respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Le preguntan los fariseos, porque los fariseos, amigos, eran personas muy vigilantes de los rituales, ¿no? Y el bautizo con agua era un símbolo de lavamiento, de arrepentimiento. Los fariseos tenían dentro de su liturgia el lavamiento en agua. Entonces, cuando ven a Juan, que ni es fariseo, ni es del clan ahí de todos los que hacen esos lavamientos, dicen, ¿sí, quién es? ¿Y por qué estás bautizando en agua? Entonces le dice, yo bautizo con agua,
Pero de nuevo, eso no importa. En medio de ustedes, dice el 26, en medio de vosotros está uno a quien ustedes no le conocen. Este es el que viene después de mí y es antes de mí, del cual yo no soy digno ni de desatarle la correa de sus zapatos. Como diciendo, que yo esté bautizando, o sea, sí es importante porque el Dios me lo pidió, pero acá está Jesús, ¿no? Ahora, ¿por qué Juan bautizaba con agua? Porque el Padre se lo pidió. Dentro de su llamado, ahorita vamos a ver el versículo, porque Dios le dijo, bautiza, y cuando estés bautizando, va a haber un momento en el que ¡pum!, vas a ver que el Espíritu Santo desciende como paloma, y ese es el Mesías. Entonces Juan por eso bautizaba, preparaba el camino, pero aparte era una manera en la que él se iba a dar cuenta de quién era el Mesías. ¿Sí? Bueno, ahora Juan contesta, yo bautizo con agua, pero de nuevo, el texto, fíjense cómo lo enfatiza. Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros. O sea, es ese contraste diciendo, no me mires a mí. ¿Sí? En medio de vosotros está uno a quien ustedes no conocen. ¿Sí? Y luego el verso 27, lo de la correa, de que no soy digno de desatar la correa del calzado. Esto significa que Juan mismo decía, no soy digno ni de las tareas más bajas, básicas, dando el énfasis en la importancia y la relevancia de Jesús. Está haciendo un contraste, o sea, ni siquiera le puedo desatar la correa de sus zapatos. El énfasis es Jesús, Jesús, Jesús. Y luego el texto narra algo bien interesante. Miren, del verso 29 en adelante. Dice, bueno, ya lo leímos ahorita, pero el punto es este. ¿Cómo Juan se le revela, perdón, a Juan el Bautista le es revelada la persona de Jesús? No olvidemos que ellos jugaban fútbol de chamacos. Pero una cosa es lo que te dice pues tu tía de que, no, pues es que un ángel vino y que, mi tía, ¿no? Algo así es probable. ¿Por qué? Por varios signos que hay aquí en este texto, varios puntos. Juan y Jesús pudieron haber convivido, pero Juan el Bautista no sabía realmente quién era Jesús. No le había sido revelado. ¿Sí? Comían sándwiches y jugaban y era todo. Pero mira cómo dice el 31. Desde el 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. 31, ¿qué dice? Y yo no le conocía. ¿Cómo que no lo conocía si jugabas con él? Es que no se está refiriendo a conocerlo, hola, mucho gusto. Es, no sabía. No estaban abiertos mis ojos de que él era. Porque una cosa es lo que te dice alguien y otra cosa es cuando tú lo ves en ti mismo. Verso 33, bueno, dice, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía como paloma y permaneció sobre él. 33, otra vez. Y yo no le conocía. Fíjate, siguiendo el 33. Pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, el Padre, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice el 34. Ahora sí le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, Juan, al ver al Espíritu de Dios, porque el Padre ya le había advertido que así iba a ser, dice, wow, este es Jesús.
Esta es la razón de mi misión. ¿Sí? Y es muy probable que mientras Juan el Bautista bautizaba, su primo Jesús anduviera por ahí. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? En Lucas capítulo 3, versículo 21, dice esto. Aconteció, es una narración paralela en el Evangelio de Juan de este tiempo del bautismo de Juan. Y dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. O sea, todo el pueblo, imagínense todo el pueblo, todo Hermosillo metido en el Héroes de Nacosari. Todo el pueblo se iba a bautizar. ¿Sería un acontecimiento social, sí o no? Claro que sí. Oigan, vamos, ¿vas a ir a los bautizos de Juan el Bautista? No, pues sí. No, 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 vamos. Pues bueno, hasta colados había, yo creo, ahí. ¿No? Y entonces el verso 34, Jesús es bautizado y dice el 34, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y luego pasa algo. Juan no lo narra, no narra la tentación de Jesús, pero nosotros, escritos del Evangelio, Mateo, Marcos y Lucas, dice que en cuanto Jesús es bautizado, el Espíritu Santo lo tomó y se lo llevó al desierto 40 días para ser tentado por Satanás. Y ayunó y estuvo 40 días en el desierto. 40 días es más o menos mes y medio. Entonces imagínate que tú eres Juan, el Bautista, bautizas a Jesús. Tú eres el que sabe, nadie más sabe, tú lo sabes. Ves y dices, wow, este es. Lo que decía mi tía era cierto. Y entonces se va y Juan lo deja de ver un mes y medio. Y entonces, cuando vuelve, dice la Escritura, que viene en el poder del Espíritu, vuelve y vuelve a andar entre las multitudes donde Juan está bautizando. Y entonces viene el verso 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, y dijo, está bautizando todo el pueblo, eres de Nacosari, ubiquémonos, el estadio lleno de gente. Y Juan dice, Él es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Me cuatrapió aquí mi nota. Verso 29. Y luego pasa un día y al otro día, o a los varios días, verso 35, dice, el siguiente día estaba otra vez Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí. O sea, Jesús se anduvo paseando después de que había sucedido la tentación. En cada ocasión, Juan el Bautista dijo, Él es el Cordero, Él es el Cordero, Él es el Cordero, Él es el Cordero. Sí, estoy bautizando, sí, arrepiéntete. Pero Él siempre apuntó a Jesucristo como Mesías. ¿Qué podemos sacar de esto para tu vida y para nuestra vida? ¿A quién apuntas tu atención? ¿A ti? ¿A tu título? ¿O a Jesucristo? ¿A quién apuntamos? Cuando te refieres a tus virtudes personales, a tus éxitos, ¿quién se nota al final del día? ¿Tú, tu nombre o Jesucristo? Otras preguntas que podemos reflexionar. Cuando hablas de ti mismo, ¿hablamos desde nuestro pedestal personal de logro o nos referimos a nosotros mismos como el bautismo de Juan? No, es que yo nada, verás Jesús, verás. De hecho, una vez a mi esposa y a mí nos dieron este consejo. Si vas a hablar de ti en una conversación, más te vale que hables desde el pedestal de tu miseria
en lugar de hablar desde el pedestal de tu rectitud y de tus logros. Porque lo que se debe notar es la gracia de Dios sobre tu vida, la misericordia de Dios sobre tu vida, lo que Él ha hecho en tu vida. Más vale que pongas ejemplos de cómo Dios te rescató de tu problema, de cómo Dios ha sido misericordioso contigo, de cómo Dios te ha salvado, te ha restaurado. Porque hablar desde el pedestal de tu rectitud, lo único que genera es religiosidad en tu vida y en mi vida. Es que yo ya lo logré, es que yo ya lo hice, no, es que yo oro mucho, no, es que... ¿Eso qué? El que debe brillar es Jesucristo en tu vida y en mi vida. Una vez me tocó estar en un funeral y en ese funeral pues pasaron varias personas a dar sus palabras y una persona que trabajaba mucho en iglesia se acercó y empezó a decir, no, pues era mi amigo y no sé qué, y si yo no le hubiera predicado, pues ¿dónde estaría ahorita? Y si yo no le hubiera discipulado y le hubiera enseñado la Biblia, pues quién sabe dónde estaría. Todos los frutos de su vida, pues han sido parte de un trabajo que me tocó hacer. Y nosotros así como que, perdón. Wow, o sea, pero a veces, siendo francos, porque a mí también me ha sucedido, eso de hablar de ti, de mí, desde un pedestal es tan sutil y se nos puede ir como un pequeño hilo. Y lo que tenemos que hacer tú y yo es siempre hablar de cómo Dios ha tratado tu vida, ha rescatado tu vida, ha tenido de ti misericordia. Wow. Quien debe lucir a tu vida en general, en tu vida, es Cristo. En tus proyectos se debe notar Jesucristo. Así lo hizo Juan el Bautista. Y creo que esta parte de la Biblia, de este Evangelio, del Evangelio según Juan, trata de hablarnos de esto. Así como le hizo Juan el Bautista, no pongas los reflectores en ti. Sea un espejo, refleja a Jesucristo. ¿Okay? Vamos a ver el segundo punto de vista de los fariseos. Los fariseos fariseos, levitas y judíos de Jerusalén representan a un grupo del pueblo judío y esta gente era bien trucha con las escrituras. Se las sabían al derecho y al revés. Habían sido enseñados en toda la cultura, todos los rituales, como les mencionaba ahorita, y todas las ceremonias que la ley exigía. Y tienen un mérito cuando llegan y cuestionan a Juan. ¿Cuál? El vigilar. Su función era, oye, hay alguien que anda bautizando, hay alguien que anda diciendo, pues vamos a ver, pues vamos a ver, pues vamos a ver. Y fueron a ver, porque ellos debían vigilar cualquier desorden, pero fíjate esto, en los rituales. Hey, alguien anda bautizando. ¿Y ese quién es? A ver, está en la lista de todo el equipo. No, no está. ¿Juan qué? ¿Juan qué? Ah, no. ¿Y lo está haciendo bien? No, ahí en el Jordán. ¿Qué? ¿Cómo que en el Jordán? Vamos. O bueno, vayan. Ahora, cuando ellos llegan con Juan, si volvemos a ver el texto en el verso 25, vamos a regresarnos al versículo 25-26, dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni el Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien ustedes no conocen. Y eso de que está en medio de ustedes y tú no le conoces, es
una alerta, un foco, aguas, aguas, porque ¿cómo es posible que ellos, siendo tan estudiados, tan vigilantes, no detectaran? Fíjate, el verso 26 en la Nueva Traducción Viviente dice así: Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. O sea, no se han dado cuenta, ¿no? Y luego el verso 27 levanta más sospechas, porque les dice Juan, verso 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esto quizá debería de haber levantado muchas sospechas que sacaran las antenitas de vinil, levantaran alertas y al menos meditaran un poco, pero no. El ritual no es como se debe, estás bautizando como no se debe, ¿por qué estás bautizando? Porque ellos habían sido advertidos mediante profecías, las escrituras que ellos mismos tenían en las manos, los rollos, ahí estaban. Quizá pudieron haberse enterado al ver estas distinciones o señales en el pueblo. Si se acuerdan, seguramente se corrió el gran rumor, porque pueblo chico, bulla grande, para no decir chisme. Imagínense cuando Jesús nació, el grupo de pastores que vio a los ángeles cantando. Cuando nació Jesucristo. Eso debió de haber corrido por las calles. Y los fariseos y el Sanedrín y todos los importantes de la ley en Jerusalén debieron de haber dicho, algo está pasando, ¿no? Y para este tiempo, casi prácticamente 30 años después de ese acontecimiento de pastores, no estaban siendo ajenos al mensaje de Juan. No eran ajenos al rollo de Isaías. Y cuando Juan les dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, ¡ping! Luego, hacer match. Hey, aquí hay profecías cumpliéndose, ¿no? Y luego, Lucas 3:21, lo que decíamos ahorita del héroes de Nacosar, y todo el pueblo se bautizaba. Y también Jesús fue bautizado. Entonces, ¿cuál es el punto que pudiéramos reflexionar aquí? Estaban los fariseos tan enrolados en su rutina que su trato con Dios era mecánico. Una semana, otra, domingo, ya sé lo que hay que hacer, esto, el otro, aquello, tracks. No se detuvieron a ser observadores del texto que tenían en sus manos y orar al respecto. A ver lo que hacían, ¿sí? Y venir, o lo que estaba sucediendo, y venir al Padre en oración. Porque David ya había enseñado en el libro de los Salmos a orar a Dios como Padre. Quizá, tal vez, el orgullo de los fariseos de ver que el mensaje podía venir de alguien mucho menos calificado que ellos. ¿Sí? Ignorando que Dios es soberano y puede hacer lo que sea. Dice que incluso puede hacer que las piedras hablen. Si tú y yo no hablamos de Cristo, dice, las piedras lo pueden hacer. Y Juan lo que les dice es, no lo reconoces. Y lo que pudiéramos cuestionarnos es, ¿cómo andas con tus afanes de la vida de modo que no puedas reconocer a Cristo entre tus horas, entre tus días, del martes al miércoles,
del jueves al viernes. El Señor está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces no lo reconocemos porque estamos tan absortos en el afán que no lo vemos. Otra cuestionante, ¿cómo anda tu nivel de rutina cristiana, tu religiosidad? Tan estricto, tan cuadrado, que no puedes ver a Cristo, cómo te ama, cómo tiene de ti y de mí misericordia, en lo cotidiano. Y otra pregunta que podemos hacernos, porque estos fariseos habían cambiado la adoración honesta a Dios, la habían cambiado por el cumplir la ley y los rituales. Ellos cambiaron la adoración honesta por eso, por el cumplimiento de la ley. Y yo me puedo preguntar, ¿estaré cambiando mi adoración por esa rutina cristiana? De a fuerzas tengo que hacer esto, a fuerzas tengo que hacer esto otro. Tú y yo tenemos que adorar al Señor con libertad, con tranquilidad. Por eso es parte por lo que Jesús dijo que tenemos que ser como niños para acercarnos a Él. Así. ¿Cómo se acercan nuestros hijos con nosotros? Podemos estar hasta el gorro de pendientes y se acercan y dicen, papá, quiero una manzana. Toma, lo atiendes. ¿Sí? Y el Padre así quiere que nos acerquemos con Él. Claro, la Biblia dice con un corazón contrito y humillado. Claro, la Biblia dice que le demos nuestra alabanza, nuestra devoción. Dios es grande en misericordia, tardo para la ira, pero la Biblia también dice que es fuego consumidor. Entonces también hay temor del Señor, pero tenemos acceso a través de Cristo. Entonces nunca cambiemos nuestra adoración por una cuestión de rutina como los fariseos, de agenda repetitiva, infinita, y de repente venimos como zombies a la iglesia, o como zombies oramos, o como zombies abrimos la Biblia, y en realidad Dios quiere hablarte quizá a veces hasta en medio versículo, pero quiere que veas su carácter y su persona a través de ese texto y que veas quién es Él para ti. Porque la Biblia no es el manual de los humanos. No es el instructivo como si nosotros fuéramos un aparato, una computadora que trae la Biblia aquí este chamaco. No, la Biblia no se trata de ti y de mí, la Biblia se trata de Dios, se trata de Cristo, se trata de la obra del Espíritu Santo aquí. Y tú y yo tenemos que aprender a conocer a Dios por su palabra. ¿Sí? Ahora vamos a ver la tercera. La tercera perspectiva, que es desde los discípulos. Verso 35. Dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, 36, mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí, gracias, el Cordero de Dios. 37, le oyeron hablar dos discípulos y siguieron a Jesús. Quisiera hacer algunas distinciones de esto. Básicamente hacen dos cosas estos cuates. No es Juan el Bautista, porque acuérdense que Juan el Bautista dijo, no, yo X. Yo tengo mi misión, la cumplo, se acabó. Él es el importante. Entonces está dos discípulos de Juan el Bautista. Les dice, miren, Él es el Cordero de Dios. Y dice el 37, le oyeron hablar los dos discípulos y número 2, siguieron a Jesús.
oyen hablar el mensaje por boca de Juan y siguen inmediatamente a Jesucristo, como viles niños. Eres el que te va a dar bombones. Ah, ok. Y voy con el que me da bombones. Claro, los discípulos también eran parte del pueblo que esperaba al Mesías. Y cuando ellos dicen, ¿Él es el Mesías? Que te ha estado dice y dice y dice y dice y dice que Él es. Adiós, Juan. Y Juan no chista, los suelta, los deja ir. Pero hacen dos cosas, oyen y siguen. Creo que pudiéramos decir esto. Ellos, los discípulos, esos dos primeros, tuvieron oídos para oír el mensaje de Juan. Tuvieron la seguridad de parte de la señal misma que Juan les dijo, es que el Padre me dijo, y yo lo vi. Tuvieron la sencillez del corazón de un niño que lo cree. Seguramente ya lo habían visto, seguramente ya habían escuchado a Juan el Bautista decir, hey, Él es el Cordero. Pero en esta ocasión se levantaron y lo siguieron. Por otro lado, pudiéramos hacer esta distinción también. Son la materialización cuando la Biblia dice que Dios escoge a lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo sabio. Y uno puede decir, y eso significa que si no he logrado algo, que si he logrado algo y según yo soy wow, Dios no me va a escoger. No, es un llamado a ser humildes, a ser como niños, a tener oídos para oír. Y aquí hay otro punto importante. Dice, verso 38, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, traducidos maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, lo que Jesús les dijo es, venid y ved. O sea, ven y tú míralo. Y a veces así Jesús pasa por nuestra vida. Y te dice, ven, ven, ven. Y vas a ver. Y cuando veas, tus ojos van a ser abiertos. Y Juan, el apóstol, está dejando esto escrito aquí. Lo está dejando para que así tú y yo vengamos y veamos la realidad de ese verbo hecho carne que viene hablando desde el principio del capítulo. Verso 38 dice, y volviéndose Jesús que lo seguían, le dije, ¿qué buscan? Venid y ved en el 39. Y luego dice, y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. La intención de ellos era, ya sé que eres el Mesías, Juan ya me lo dijo, Juan el Bautista, pero quiero saber dónde vives, dónde te estás quedando. Y la intención de ellos al decir eso es, queremos saber dónde encontrarte siempre, poniéndolo en español, en nuestro tiempo. Y la pregunta de Jesús, así como diciendo, ¿y ustedes qué quieren? Fue retórica porque Él conoce el corazón de ellos y lo que en realidad está tratando de hacer es dirigirlos a su persona, a la persona de Jesús. Y el verso 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. O sea, Juan el Bautista tenía dos, ¿se acuerdan? Uno de ellos aquí dice que es Andrés,
El otro es altísimamente probable que era Juan el apóstol, ¿no? Dice el 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, oye, hallamos al Mesías. ¿Qué? ¿Cómo que hallaste el Mesías? 42, no le dijo ven y ve, le dijo, ven para acá. 42, le trajo a Jesús. Yo me quedé pensando, si Andrés no hubiera traído a Pedro a Jesús, sabemos que Dios tiene todo en control y él ya sabía quién iba a elegir. Pero Andrés tuvo la osadía de ir por su hermano, agarrarlo y decirle, ven, verás. Y entre paréntesis, meditando, yo dije, ¿estaré yo haciendo lo mismo? Y mi oración era, Señor, hazme como Andrés, de ir por el que no sabe nada, agarrarlo y traerlo, ven, para que veas. Y 42 dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, y ahí Cristo agarra y envuelve a Pedro, y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Desde el punto de vista, toda esta historia de los apóstoles, de los primeros discípulos de Jesús, respondieron al mensaje de Cristo. Se levantaron, fueron, y luego cuando entablaron conexión con Jesús, Jesús los invitó, fueron invitados, y estando allí, camino al aposento de Jesús, vieron y hablaron con él en el camino. Imagínense que les dice, bueno, vénganse pues. ¿Y usted cree que se fueron mudos? No, pues a lo mejor y sí. Pero el punto es que hablaron en el camino. Y luego llegan al aposento de Jesús. Y Jesús llega a la casa y al estilo judío, quitan las sandalias. Y entonces empiezan a ver a Jesús humano, cansado, lavándose los pies. ¿Sí? Y se quedaron con él toda la tarde. Se quedaron a hacer una velada. El punto es, estos cuates quisieron conocer el lugar íntimo de Jesús, el lugar donde Jesús se quitaba el calzado, el lugar donde Jesús disponía la mesa, servía el pan, servía el café, no se usaba el café, pero lo digo para dar a entender. Abría la mesa, el pan y la comenta. ¿Quién eres, Jesús? Eres el Mesías, el que habíamos estado esperando. Y empezaron a beber. Imagínense esa conversación esa noche con él. A diferencia de los fariseos, judíos y levitas de Jerusalén, estos sí le conocieron, sí se percataron de él, porque tuvieron oídos para oír, respondieron el mensaje y fueron al lugar íntimo de Jesús. Ya no volvieron a casa. Bueno, esa noche. Ya no volvieron a casa. Se fueron con Jesús. Y notemos esa invitación paralela a tu vida y a mi vida. Escucha su palabra. Responde a su palabra. Ve al lugar íntimo con Jesús. ¿A qué? A escuchar sus palabras. A lo que tiene que decirte a ti, que está escrito ahí. Porque es para ti, es para mí. Una de las razones por las que Juan elige la palabra logos, que es verbo,
es porque es el verbo, es la palabra misma con la que Dios creó todas las cosas. Y ese texto es el que tienes ahí. Una persona, escuchamos que dijo esto y me gustó. Decía, si tú no puedes tener una relación con el verbo escrito, no puedes tener una relación con el verbo vivo. Porque de repente, en nuestra experiencia cristiana, creemos que estar con Dios es, oh, así, y que se te pone la piel chinita, y que sientes como olas de agua que van desde arriba hasta abajo y desde abajo hasta arriba. Y de repente nos gusta porque viene como una paz que Dios trae a nuestra vida, pero nos quedamos hasta ahí. Y la verdadera vida cristiana parte de una relación con Dios, conociéndole por su palabra. En una ocasión estaba con unas personas hablando de esto mismo y decíamos, la vida cristiana es como una balsa que tiene dos remos. El remo de lo que el Espíritu Santo hace en tu vida, lo cual es, dice Jesús, es como el viento. No sabes ni de dónde viene, ni para dónde va, pero así es todo el que es nacido del Espíritu. No sabes ni cómo. La paz llegó a tu vida, no sabes ni cómo. Dormiste por fin bien porque Dios sanó algo en tu alma, en tu mente, en tu corazón. No supiste ni cómo sucedió y se te quitaron los vicios. El remo del Espíritu. El otro remo es la Escritura. Si tú avanzas en tu vida con el puro remo del Espíritu, ¿qué va a pasar? Vas a estar dando vueltas y vueltas. Si tú agarras la pura palabra y la lees y la lees y la quieres, la tratas de desmenuzar y no te comunicas con Dios en respuesta a lo que Él te está hablando en su palabra, vas a dar vueltas. El día que tú y yo tomemos su palabra, entendamos que al abrirla estamos viendo el carácter de Dios en esa palabra y respondamos a Dios en oración, es como si estuvieras agarrando los dos remos y tu vida cristiana va a empezar a avanzar y avanzar y avanzar. Porque es eso, es ese escuchar, responder e ir al lugar íntimo, agarrar los dos remos. Porque él tiene algo que decirte. Y mira la experiencia de Natanael, verso 45, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José y de Nazaret. Y Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. O sea, lo que ya había escuchado como Jesús lo hacía. 47, y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Y Jesús, siendo todopoderoso, el alfa, el omega, el que lo ve todo y lo entiende todo y lo conoce todo, le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Natanael se va de nuca y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que me hayas visto? Quiere decir que tú estás en todo, tú eres todo. Le es revelado. Y le dice, tú eres el Rey de Israel. 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le contestó a Natanael, pero Jesús su respuesta es en plural. No era para Natanael nomás. Dice, de cierto os digo, a todos. Fíjate la oportunidad de estar con Jesucristo en este sentido, desde este punto de vista como los apóstoles, los discípulos.
de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cuando Jesús les dice eso, los que ya están ahí, automáticamente hilan que es exactamente el paralelo de aquella ocasión cuando Jacob, escogido por el Señor, está dormido sobre una roca y tiene un sueño de una escalera donde ve que ángeles suben y bajan. Y dice aquí, Jesús les está diciendo a ellos, van a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto? A ustedes les va a tocar ver cómo yo soy quien conecto a los humanos con el Padre. O sea, yo soy el camino. A ustedes les va a tocar verlo en primera fila y de lujo. Todo por haber tenido oídos para oír e ir al lugar íntimo con Jesús y charlar, escuchar, meditar, responder en oración. Escuchar, leer, meditar y responder. Así es como se da una relación con Dios correcta. Dios te habla en su palabra. Muchos dicen, oye, a mí Dios no me habla. Claro que te habla, verás, abre la Biblia. El detalle es que a veces hemos pensado que Dios debe de hablar casi como así, no sé, en una atmósfera. Y claro, Dios puede hacer lo que Él quiera, es soberano. Pero Dios nos dejó su palabra para hablarnos de Él. Y recibimos esa palabra, la abrimos el corazón, nos ponemos vulnerables delante de su palabra y Dios está hablándote ahí y inmediatamente después tú y yo contestamos en oración. Y ahí empieza un ciclo de una comunión con Dios. ¿Cómo la ven? ¿Qué les parece si oramos un ratito? Vamos a contestarle al Señor de lo que nos habló ahorita. Si me puedes echar la mano, Alan. ¿Por qué? ¿Por qué música? Porque tenemos que poner un tiempo para contestarle al Señor. ¿Sí? Entonces vamos a orar y le pedí a Alan que ahorita cantáramos una de las canciones que cantamos ahorita. Para que aproveches este tiempo y abras tu corazón respecto a lo que Dios te habló ahorita. ¿Sí? Tal vez desde la perspectiva de Juan el Bautista, tal vez desde la perspectiva de los fariseos, o tal vez de la perspectiva de los apóstoles, o tal vez de las tres. ¿Va? Muy bien. Padre, te damos tantas gracias por esta palabra que has hablado, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites ver aquí en tu palabra, Señor, estas tres perspectivas como lo abordamos hoy, Señor, donde tenemos la posibilidad de verte como Juan y reflejarte como Juan el Bautista lo hizo, donde no clavó su mirada ni la atención hacia él, sino que en realidad reflejó a Jesucristo. Entendió que su función en esta tierra no era lucir ni su trabajo, ni su obra, ni él, sino que se hiciera la voluntad de Dios y que Cristo brillara. Así queremos ser nosotros, Señor. No queremos ser como nuestra luz propia y concentrar la atención en nosotros, sino que te veas tú, Señor. Que tú seas la estrella brillante en nuestra vida. O tal vez desde la perspectiva como lo que veíamos de los fariseos, Señor, a veces
Somos tan reglistas, tan estructurados y no damos chance, no nos damos la oportunidad de verte como un niño ve a su padre. Y queremos pedirte, Señor, que laves nuestro corazón de todo ese rollo como los fariseos, Señor. Lava nuestra mente, lava nuestro corazón. Permite que nuestra vida, nuestras costumbres sean lavadas, Señor. Y que lo que más importe, Señor, sea tu evangelio en nuestra vida. Tus dichos, tus palabras, pero vividas, Señor. No nada más como reglas. Queremos poderte reconocer cada día, cada mañana, que no nos ahoguen los afanes de la vida y los pendientes, que seas tú, Señor, el sostén, lo más brillante, lo que más impacta nuestra vida, el eje de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y la otra, Señor, es ayúdanos a ser como esos primeros discípulos elegidos, que tú les hablaste y fueron moldeables por tu palabra, fueron moldeables, fueron vulnerables al ven y ve, y pasaron al lugar íntimo donde tú les abriste tu buen tesoro, que es tu palabra viva y verdadera, Señor. Así nosotros queremos aquí, Señor, en este lugar y en nuestra vida diaria, Señor, ser vulnerables a tu palabra y ser transformados por ella y tomar este tesoro que es tu palabra bendita y que llene nuestra vida y que dirija nuestros pasos, porque es tu carácter escrito en palabras, es tu persona descrito en palabras. Así queremos ser. Y mientras oramos ahorita, Señor, nosotros entregamos todo nuestro corazón delante de ti.